o para hoy. Bueno, entonces veremos, a ver, veremos qué es lo que teníamos. Estábamos hablando de los términos, ¿no? Sí, eso estábamos haciendo. No sé si... A ver, veremos. Bien. ¿Vemos esto? ¿Esto era lo que estábamos hablando? ¿Esto conversamos? ¿Quedamos en alguna cosa con esto? Hola, hola. Inés, Marley, Inés, Cristian. ¿Esto vimos la clase anterior? Disculpe, ingeniero, yo no estaba en la clase anterior. No estuvo. Luis Fernando, ¿quién estuvo? Sí vimos, pero nos dijo como que lo veamos, eso igual a cuenta propia. Ya. Bueno, ok, vamos entonces a conversar. Clasificar. Habíamos comentado que clasificar era separar, era diferenciar, o sea, ¿no? De un grupo, de un universo de elementos, uno separa o diferencia unos de otros, eso es clasificar. Bien, entonces, ¿qué es jerarquía o jerarquizar? ¿Qué es una jerarquía? Cristian. Tener superioridad sobre algo. ¿Eso será? En la jerarquía. Bueno, pero primero, ¿qué es la jerarquía? O sea, ¿qué es jerarquizar? Tener superioridad, o sea, no sé si está correcto, no solamente superioridad. En las jerarquías también hay inferioridades. ¿Qué sería jerarquía? Es similar a clasificar, ¿eh? ¿Es similar a qué? A clasificar. Similar a clasificar. Yo diría No que lo sé. más que clasificar, sería ordenar por importancia o más o menos algo similar a esa manera, porque se supone que en una jerarquía los que están, hay gente que está en, o sea, si hablamos de personas, ¿no? O en general se supone que hay cosas encima de otras, ¿no? A eso se refiere a una jerarquía. Bueno, pero ¿cómo lo podría decir en palabras diferentes que no sea jerarquía? ¿Un sinónimo de jerarquía dice? Claro. ¿Eso sería como sinónimo? No,
no creo que sea como sinónimo eso. Bueno, ¿qué sería como sinónimo de jerarquía? Estoy pensando. En otras palabras, ¿qué es jerarquía? Prioridad puede ser, O sea, jerarquía es prioridad. por orden de prioridad, ¿Pero qué es prioridad? orden de importancia, no sé, algo similar. Entonces, jerarquía no es estructura. ¿Estás seguro que no? O sea, No es por una supuesto estructura. por supuesto que es una estructura, pero no es hecha eh, porque acomodada la gana, ¿no? Es hecha siguiendo un orden, por una prioridad, a eso me refería. Una prioridad. No lo sé. Como dicen, no lo sé, Rick. ¿Qué sería una prioridad entonces? Si no me puede definir jerarquía, ¿qué sería la prioridad o qué sería la priorización? O sea, mire, busqué una definición rapidita en internet y sale que jerarquía es una organización de personas o cosas, justo como dije, en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o Entonces, relevancia escala. dentro de la misma. Básicamente lo mismo que yo dije, solo que aquí está más estructurado. O sea, ¿es estructura, escala o no es estructura? O sea, lo que dice acá, ¿no? Lo que encontré es una organización de personas o cosas ordenado y subordinante según un criterio, ¿no? De mayor o menor importancia. Eso es jerarquía. ¿Y prioridad? Según este diccionario, sí. ¿Y prioridad? A ver, lo que pasa, yo les he estado y les he comentado estas palabras, porque todas estas palabras las usan ustedes, seguro que las usan. La pregunta es, ¿saben lo que están diciendo? ¿Realmente entienden los términos que están usando? A eso va. ¿Esto por qué? Porque estas cosas se utilizan en colas. Interesantemente, todas estas palabras, los conceptos de esto se utilizan en teoría de colas, que nos sirve para dar calidad de servicio. No es por otra cosa, digamos, pero es importante diferenciar exactamente y saber qué es qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es prioridad? Prioridad es que algo requiere más atención en algún aspecto. ¿Prioridad es igual que jerarquía? No, Entonces, ¿la prioridad qué sería? Ingeniero, para mí sería como organizarlo, pero de acuerdo a la importancia que tiene cada cosa. A ver. Pueden considerar esto y me dicen si están de acuerdo. Es correcto, ingeniero, pero en pocas palabras, simplemente podría poner preferencia de una cosa sobre otra. Pero es lo mismo, no es una sola palabra, no es preferencia. Es importancia asignada a una clasificación. Lo pongo así, ¿por qué? Porque no se puede priorizar si usted no clasifica. Si tiene un universo de elementos y todos están juntos, no puede priorizar, ¿o sí? Si no se clasifican los elementos, dice. Claro. Clasificación ya estamos de acuerdo, es separar, diferenciar. O sea, de un universo, usted clasifica. A ver, el universo de humanos, un universo de personas, de personas. Usted puede clasificar entre 0 y 20 un grupo, entre 20 y 40 otro grupo y entre 40 y 60 otro grupo. 3 grupos. Los clasificó por algún criterio, ¿no es verdad? Eso es clasificar, separar. Ahora, la prioridad es a qué grupo le damos importancia. Mayor uno que otro, o sea, ¿sí? Entonces,
la clasificación no significa prioridad, ¿o sí? No, clasificación no es igual a prioridad. Ok. Entonces tenemos en el ejemplo que estamos haciendo que tenemos 3 grupos, ¿sí? 3 partes de ese universo de personas. A esos grupos nosotros le podemos dar una cierta importancia dependiendo de, obviamente, es dependiente de otros criterios, ¿no? Por ejemplo, para la vacuna, ¿qué criterios se utiliza? ¿A quiénes se escoge como prioritarios? A los de mayores. a las personas más viejas, ¿no? De 40 a 60 primero y después de 20 a 40, etc. ¿Se entiende? O sea, hay una clasificación y para los vacunadores la prioridad será el tercer grupo. Esos primero y después segundo los del medio y tercero los más chicos. Pero si usted dice que, vamos a suponer que es el ejército y estalla un conflicto social, una guerra, ¿quiénes son los que van primero de esos 3 grupos? Seguro que no van a ir los más mayores, van a ir, no sé, los de 20 a 40 primeros, ¿no? Entonces, la prioridad obedece a ciertos requisitos, ¿no? Es una importancia asignada a una clasificación en cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Qué significa esto? Significa que la prioridad que tenga Juan no es la misma que tenga Pedro para la misma clasificación. No sé si esto queda clara la idea. Es decir, ¿hay una sola prioridad? No, pues absolutamente. La prioridad depende de los requisitos que yo quiero cumplir para una determinada clasificación. Esto donde ingresa, obviamente, ingresa aquí cuando nosotros estamos viendo estas múltiples colas, ¿no? Aquí está el clasificador. El clasificador lo que hace es a todos los paquetes que están entrando al router, dice, bueno, a ver, vos eres azul, aquí está cola. Vos eres amarillo, a esta cola. Entonces, el clasificador, que es un proceso de entrada, lo que hace es verificar que cada quien vaya al lugar que le corresponda. Eres persona mayor de 60 aquí, eres joven aquí, eres embarazada aquí, eres público en general aquí. Entonces, es lo típico que se hace en los bancos también. Ahora, eso no significa nada más que clasificar. No significa si los van a tener primeros o segundos o terceros, no sé. Aquí entra el proceso de cómo yo voy a seleccionar, es decir, la prioridad. ¿A quién primero, a quién segundo, a quién tercero, etcétera? En este proceso que es el de selección para que, en este caso, para que sean procesados, por supuesto, o para que pasen más rápido. Tengo 4 colas y entonces yo tengo que seleccionar, etcétera. Entonces, ¿cómo selecciono esto? Y la prioridad que yo le asigne es lo que estábamos conversando, ¿sí? Esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿sí?, una clasificación en cumplimiento de ciertos requisitos? ¿Cuáles son los cumplimientos de esos ciertos requisitos? Bueno, pues son precisamente los parámetros que da calidad de servicio, que es ancho de banda, delay, errores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo selecciono esto? Bueno, ahí está la teoría de las colas y qué es qué. A ver, entonces vamos a suponer, este es el selector que va a hacer caso a la técnica que yo le diga. ¿Cuál es la técnica que yo le diga? Bueno, es esta parte de agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cómo yo voy a sacar a los elementos de esas colas? ¿Lo voy a sacar equitativamente o de manera justa? Pregunta entonces, ¿qué significa cada uno de estos términos? ¿Qué es justicia y qué es equidad? ¿Es lo mismo? ¿Son términos iguales o son cosas diferentes?
Son diferentes, Inge. A ver, Sebastián. Equidad es que todos reciban el mismo trato, y justicia es que se le dé lo que se le merece a alguien por cierta acción, digamos. Reciben, todos reciben lo mismo o igual. Igual, lo mismo, prácticamente. Pero que queda más bonito. Todos reciben igual. Ya, más o menos se entiende. Todos reciben lo mismo, ¿no? Para todos Sí. lo mismo. ¿Y qué sería justicia? Recibir algo por cierta acción. A ver, usted pues me dicta y yo escribo. Yo creo que quizás justicia es un concepto que nosotros creamos. Sí, pero ¿cuál sería el concepto? Justicia es cumplimiento de las normas. Eso es justicia legal. No, claro, pero estoy hablando de manera general, ¿no? De manera general no queremos desde la forma legal. No estamos hablando de la justicia legal, leyes y todo, digamos. No, por eso, de manera general me refiero. ¿Dar a cada quien qué? ¿Lo que merece? Alguien dijo algo así, ¿no? Lo que merece. Bueno. ¿Está de acuerdo usted, Gino? ¿Qué es lo que merece cada quien? Sí, está bien, supongo. A ver, ustedes me dirán. ¿Cuál puede estar mejor? Dar a cada quien lo que merece, dar a cada quien lo que necesita. Si lo pone entre esas dos, la primera. O sea, es cuestión de merecimiento la justicia. ¿Entiende? Ingeniero, creo que en el caso de una cola sería lo que necesita. Pero se está hablando de una cola. Estoy poniendo una tercera. Porque, digamos, una mujer embarazada, una persona de la tercera edad necesita más prioridad que una persona entre 20 y 40. Exactamente por eso. Ustedes son cuasi ingenieros y tendrían que tener la capacidad de definir rápidamente ciertas cosas, digamos. No es que nosotros vamos a definir, pero saber, digamos, ¿no? ¿Sabes qué es? Viene su hermanito y le pregunto, ¿qué es justicia? Para mi tarea del colegio me han dicho que en una frase define qué es lo que es justicia. Y ahí están ustedes, ¿no? ¿Cuál de las tres opciones o hay alguna otra que pueda reflejar mejor lo que es justicia? ¿Necesidad y requerimiento es lo mismo? Puede ser. Yo cambiaría la palabra dar a cada quien lo que corresponda. Bueno, ponemos, no hay problema. Vamos a ver, dar acá. Pero vamos a esperar a ver los jóvenes que son los nuevos que están llegando. A ver, dar a cada quien qué? Lo que corresponda. Corresponda. Bueno, yo lo pongo y lo discutimos, dar a cada quien lo que corresponda. ¿A qué se refiere corresponda? Lo que por derecho persiguen. No sé, pues que el derecho puede decir que los chicos no deben comer, digamos, ¿no? Claro, exactamente. El derecho es otra cosa, son reglas sociales. Nosotros estamos tratando de definir la palabra, qué significa la palabra. Eso, por si acaso, eso normalmente aparece en unas cosas que se llaman diccionarios filosóficos, ¿no? O sea, que no son los diccionarios normales.
donde estudian desde dónde viene la palabra, cómo es, cuál es la acepción y cuál es la no se discute qué equivalente a qué es, sino cómo viene la palabra, digamos, ¿no? Entonces, justicia, aquí ya tenemos 4 líneas que podría. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que qué merece cada quien? ¿O qué necesita cada quien? ¿O qué requiere? ¿O qué corresponde? O sea, ¿quién define eso? Bueno, pues ese es un tema. A ver, ¿cómo sería un ejemplo? Bueno, entonces, basado en esto, justicia y equidad no es lo mismo. ¿O sí? Justicia y equidad no es lo mismo. No es lo mismo. Pero ustedes han escuchado a los políticos y a todos los que hablan en política, dicen, vamos a ser justos, vamos a ser equitativos. ¿Una es excluyente de la otra o no? No lo es. ¿No es excluyente? O sea, ¿se puede ser justo y equitativo? Sí se puede ser. Sí, dígame cómo. Bueno, para mí el concepto de equidad era que cada persona pueda tener lo que necesite. Todos reciben igual la misma parte. No se puede ser justo y equitativo. No se puede ser justo y equitativo, dice Gino. A ver qué dice María Inés. Usted tiene todo un concepto diferente. ¿Por qué? Aquí lo bueno es, en esta cosa, es defender lo que uno cree. No estamos en campeonato, no es quien ¿no? Obviamente, después de una conversación, uno dice, ups, tenía mi idea equivocada. Bueno, ok. Y asume la idea más buena hasta que alguien aparezca que le diga que esa idea que uno asume no era tan buena, y entonces sí uno va cambiando y va ampliando y mejorando, ¿no? Entonces, Marines, ¿por qué usted dice que es igual o que puede haber las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, por ejemplo, la equidad era recibir lo que uno necesite para poder No. después como sociedad ser iguales. Equidad significa todos igual. A todos lo mismo. Entonces, que si estamos hablando de una herencia, a todos los hijos les toca la misma parte. Son 10 hijos y tienen 10 para repartir, a cada uno 1. Eso es equidad. Entonces, si es así, sí fueran en algunos casos la justicia excluyente. Porque, digamos, dando un ejemplo, puede que un hijo que, por así decirlo, abandonó a sus padres, igual recibió lo mismo, ¿no? Claro, en equidad sí. Cuando usted va a ser equitativo, sí, la ley dice eso, por si acaso. Por si acaso, Gino, no sé si estaba usted hablando. La ley, que es la justicia de los hombres, dice la justicia legal, dice que no importa qué tan bien o qué tan mal haya tratado un hijo a un padre, igual, en caso de el padre morir, tienen los mismos derechos que los demás. Esa es la justicia social, sí, ingeniero. Claro, por supuesto, pues esa es la justicia social. Por eso es que yo quería diferenciar que no estamos definiendo la justicia social, digamos, ¿no? Porque esas son reglas y normas que se da a la sociedad para algo, ¿no? Entonces, era para ejemplificar lo que María Inés decía. Entonces, equidad es que cada quien recibe exactamente lo mismo. No hay ninguna otra consideración. Ahora, justicia es que cada quien reciba lo que merece, lo que requiere, lo que no sé qué. Hay otros parámetros ahí. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Yo les voy a hacer una analogía, un ejemplo de esto que es interesante y ustedes me dirán si ya con eso termina el entendimiento, digamos. A ver, están sentados en una mesa, ustedes con todos sus hermanos. Bueno, no sé, pues vamos a poner una familia con cuatro niños o 4 hijos. Y los hijos tienen 1 año, 10 años, 15 años y 20 años. Equitativo sería que a todos les den la misma cantidad de comida. ¿Sí? No sé. Vamos a suponer que los requerimientos de energía, calor, o sea, energía ingerida para el chico de 1 año son 1000
para el otro son 1.500, 2.000 y 2.500. Vamos a suponer que así, el más grande necesita más cosas. ¿Por qué? Porque su cuerpo, no sé. Pero a todos les dan 1.500, ¿sí? Esos 1.500 equitativos pueden ser mucho para el niño de 1 año, pero pueden ser poco para el de 25 años o el de 20 años, no lo sé. Entonces, eso es una repartición equitativa, sí, pero ¿es justa? No, porque en realidad el niño de 1 año no necesita tanto como lo que ha recibido y el joven de 25 años no necesita tampoco, requiere un poco más. Entonces, en realidad habría que darle un poco más al que más necesita y un poco menos al que menos necesita, es decir, lo que necesite, ¿no? Entonces, eso sería justo. No sé si se entiende eso, María Inés. Sí, se entiende, ingeniero. Entonces, cada quien recibe lo necesario. Entonces, ese concepto se utiliza mucho en colas. Y, a ver, y ahí es donde empiezan a diferir, pues, ¿no? Las cosas. Por ejemplo, si ustedes en el router, donde estábamos con el router, por acá, si en esta cola, vamos a suponer que esto no sea un router, que sea las colas de un banco. ¿Sí? Las colas de la normal, las de embarazada, las de mayores, las no sé qué, ¿no? Unas 3 o 4 colas. El que clasifiquemos, ya decimos, la clasificación solo es separación, no hace nada. No hace nada. ¿Dónde está la diferenciación? Aquí, en el tratamiento de cómo voy a sacar los elementos de las colas. El más tradicional de las formas estas es esta que ustedes deben conocer. Se llama round robin. ¿Qué hace round robin? Hola, hola, hola. Esto deben llevar en algún lado, en alguna otra materia han debido ver. ¿Qué significa round robin? No atiende a uno de cada fila. Uno de cada, es decir, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Es decir, está funcionando como equitativo. ¿Sí? Uno de cada fila. Pero ya hemos visto que ser equitativo, en lo que estábamos discutiendo, en las palabras que estábamos discutiendo, ser equitativo no significa que sea justo. Entonces, que yo saque con round robin no me da justicia. Entonces, ahí empiezan todas las teorías de cómo vamos a sacar de las colas para tener un tratamiento más justo. Eso de la justicia viene también para esto de lo que estamos viendo en calidad de servicio, viene con referencia a lo que hablábamos de esta parte. ¿Cuál de estas aplicaciones merece? No podemos tratarlas de manera igual, porque si tratamos de manera igual, obviamente unas se van a ver más perjudicadas que otras. Entonces, ¿cuáles de ellas es la que requiere más atención y que necesita más ancho de banda, etcétera, etcétera? Eso es lo que luego vimos, ¿no? Ok, esta sí, esta no, etcétera. Entonces, finalmente, llegamos a que aquí en las colas hay que tener cuidado, no es solo organizarlas, sino también cómo sacar esas colas, ¿no? Y aquí es donde empieza toda la historia de las dos arquitecturas. Entonces, las arquitecturas que existen son una que se llama INTSERV, ¿no? Versus IFSERV. Y obviamente son dos arquitecturas que brindan servicios o que brindan calidad de servicios. Estos son teorías, ¿sí? Bueno, son teorías, son arquitecturas que sí existen,
Pero más es la parte conceptual lo que importa. A ver, ¿qué dijeron los que hicieron insert? En insert dijeron, bueno, ¿sabes qué? Aquí tenemos una serie de enrutadores que van a formar la nube, que es la que va a dar el servicio. Y como queremos dar servicio con calidad, es decir, dar servicios con calidad significa que yo debo garantizar ciertos parámetros. ¿Ven? Los parámetros son ancho de banda, errores, delays y jitter, ¿no? Son esos 4 parámetros fundamentales. Entonces, para que eso funcione, cada una de estos elementos que están interconectados entre ellos de alguna manera, que el usuario no percibe ni le interesa, como siempre, pero que en la vida real sí ellos están interconectados de formas que nosotros no sabemos. Bien. Bueno, voy a tratar de... Y esto mismo lo vamos a dibujar para el otro, ¿sí? Estos routers deben conocer... Ah, ya está unido, ya, bla, bla. Estos routers en este proceso de insert conocen todo lo que ocurre en la red. A ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando una aplicación de un usuario es recibida por un router de frontera que está en la periferia, este router de la frontera, lo primero que hace es clasificar este tráfico, decir, bueno, acá hay un tráfico que quiere entrar, ¿sí? Vendría a ser aquí. Estamos aquí, dice, bueno, hay un tráfico que quiere entrar, sí, señor. Ok. Lo vamos a meter en dice que este tiene un requerimiento. Entonces, cuando dice que tiene un requerimiento, el router pregunta a todos los routers, ok, mira, tiene esta aplicación que está llegando, dice que necesita tanto ancho de banda. Y a través de un procedimiento que se llama Reservation Protocol, entre los elementos de la red, vamos a suponer que por arriba en este caso, se van consultando si hay espacio para ese flujo. Y si hay un espacio para ese flujo, lo que se va a hacer es crear un camino para ese flujo y garantizarle de esa manera que el flujo que está yendo desde un extremo, desde este origen, en la red le garantice que ese flujo va a pasar a través de esa red y va a llegar al destinatario. Bien, ¿qué cosas o qué ventajas tiene esto? Vamos a suponer que esa sea la necesidad. Y es que para el flujo de paquetes, vamos a suponer que este señor está haciendo una transferencia de un archivo grande. Entonces, ese archivo grande tiene muchas partes, muchos pedacitos. Entonces, esos pedacitos o tramas llegan a formar un flujo. Son como gotas de agua que están circulando. Entonces, todas esas gotas de agua, de acuerdo a su necesidad, el sistema insert lo que hace es asignarle recursos, si es que existen, para que ese flujo de datos pueda circular de manera satisfactoria. Cuando otro usuario quiera hacer otro tipo de tráfico, y vamos a suponer a otro lugar, o al mismo, no importa. Cuando quiere hacer lo mismo, el proceso es el mismo. Oye, quiero hacer este tráfico, entonces, a ver, por acá hay un espacio y ya llegas por acá hasta acá. No sé. Y entonces, el sistema lo que hace, el insert, es por cada flujo que se genera,
el elemento de entrada pregunta a la red y si hay espacio para brindar lo que él está solicitando, y entonces verifican si hay espacio, hay espacio y todo. Y así cada flujo que circula a través de la red tiene su espacio garantizado de acuerdo a al contrato que tenga, de acuerdo a los requisitos que tenga y a lo que esté pagando en dinero, por supuesto, ¿no? Esos requisitos están en un contrato. Entonces, estos de aquí van a tener tales condiciones, estos azules tienen otras condiciones y así los verdes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma como vamos a suponer, y lo voy a poner en ese sentido. Vean, cada uno de los flujos va a tener su propia reserva de recursos y ese procedimiento de reservar ese procedimiento es nada más y nada menos lo que hace que esta técnica que se llama insert sea lo que le llaman un sistema de calidad de servicio muy le llaman hard, ¿no? O sea, muy específico, muy bueno. De hecho, es muy bueno. El problema de esto es que no es escalable. ¿Por qué? Porque en este caso, miren, en este ejemplo solo, los routers deben mantener el camino expedito o asignado a cada uno de los flujos, por lo tanto, es dependiente de la capacidad que tengan cada uno de los enlaces, etc. Si bien el usuario no sabe por dónde van sus paquetes, el que sí tiene que preocuparse es el que está dando el servicio. Dice, bueno, ok, mira, todos los routers tienen que conocer y llevar en cuenta, este es un paquete, por ejemplo, este router está recibiendo dos flujos, un flujo rojo y un flujo amarillo, entonces tendrá que saber que al flujo rojo le doy tales características y lo mando por tal lugar y a este flujo amarillo lo mando por el otro. Entonces, cada uno de los routers deben llevar en cuenta qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los flujos. Y esto no es routing. Si ustedes se dan cuenta, esto no es enrutamiento normal. No es que está cada paquete que llega decido por dónde voy, sino que ya está definido el camino que los paquetes de determinados flujos van a tomar. Ahí está la diferencia de esta insert. Y no puede escalar, se dice en teoría, porque consume muchos recursos. Cada uno de los routers, miren, en un ejemplito tenemos 3 caminos y tienen que mantener esos caminos, pero en una vida real esto tiene miles y miles de conexiones que monitorear y saber si entra o no entra dentro de su ancho de banda, y cada vez estos flujos se desconectan, o sea, se terminan y empiezan otros, etc. Entonces, los routers se ven saturados cuando empieza a crecer la red, cuando hay muchos más elementos. Entonces, por eso se dice que esto no es escalable. Pero en tamaños, vamos a decir, pequeños a medianos, es un sistema de altísima calidad. De hecho, en los bancos que no son tan grandes, es decir, este insert no se podría poner a un nivel grande como Internet. De hecho, no funciona. Y tampoco funcionaría en Internet como Internet, porque estos routers que están aquí son routers. Todos los routers de la red de esta nube son routers que tienen la capacidad de hacer estas clasificaciones, de que tienen que correr el protocolo Reservation Protocol, etc. Entonces no son routers normales, no son routers del Internet, son routers que tienen colas, etc. Y tienen todo el procedimiento de insert. Entonces, esto no puede escalar a una cosa tan grande como Internet, pero sí funciona en redes más acotadas, o sea, que tengan un tamaño menor. Por ejemplo, un banco sí funciona perfectamente. En un banco, por ejemplo, ustedes no le van a pedir a Tigo, a Cotas o a Entel que venga y le clasifique su tráfico. Eso sería
pedirle a alguien que está fuera de la empresa que diga qué tipo de priorización, de clasificación va a tener dentro de su organización, su tráfico. Eso no lo puede hacer una persona de afuera, lo tiene que hacer una persona de adentro. Y por supuesto, el montar un sistema de calidad de servicio en una red interna lo tiene que hacer. ¿Sí? Lo tiene que hacer el de adentro, no el de afuera. Entonces, si ustedes van a ir a trabajar a un banco, seguro que se van a encontrar con la posibilidad de implementar un sistema de calidad de servicio. No sé si con routers o con cualquier elemento, pero van a tener que clasificar, ustedes van a tener que decir cuál es la prioridad de cada uno de los flujos. Y no necesariamente la prioridad es solo para la voz. En un banco la voz no me importa, me interesan los números que están circulando. Por lo tanto, las aplicaciones, si hacen en prioridad a cuál sacamos en caso de que hubiera algún conflicto en ancho de banda, lo que sea. Entonces ahí uno dice, bueno, saquen al menos importante. ¿Quién es el menos importante? Ah, bueno, eso depende de la clase, depende de la priorización. En los bancos podría ser que el menos importante sean los videos, los audios, porque nos interesan los números, o sea, los datos que están yendo de nuestras aplicaciones. Entonces, la prioridad es una cosa que difiere de lugar a lugar. Bien, entonces bajo ese concepto esto lo pueden implementar ustedes seguro. Entonces aquí aparecen esos términos que ustedes han debido ya leer, ¿no? Aparece el protocolo que se llama Reservation Protocol, sí, RSVP, y que cada camino, cada flujo, aparecen los conceptos de flujos. Y ya, los flujos no son nada más que la secuencia de paquetes que corresponden a una conexión determinada. No lo sé, cualquier cosa que sea, una transferencia de archivos, etcétera, etcétera. Y los flujos nacen, se inician y finalizan. Y aparecen otros flujos, etcétera. Entonces, todo esto es un movimiento totalmente dinámico. ¿Sí? Bien. Esto requiere, por supuesto, vamos a poner así, va a ser mejor así, insert, y vamos a introducir una nueva lámina aquí para... Ok, ¿qué es diffser? Dijeron, ok, insert, esto de aquí no es escalable por todo lo que hemos comentado. Entonces aquí pongamos, no es escalable. Es decir, no es escalable significa que no podemos hacerla crecer como quisiéramos a una red muy grande. diffser, sin embargo, maneja otro concepto. Voy a borrar esto. Vamos a usar la misma red. En diffser. Ok. Los señores que diseñaron diffser dijeron, bueno, a ver, el diseño anterior funciona muy bien, da muy buena calidad de servicio, pero no puede crecer. Nosotros vamos a dar una solución, dijeron, que sí crece, pero no es tan buena en calidad de servicio que esta, pero da calidad de servicio. Y entonces ellos introdujeron un concepto diferente, dijeron, nosotros vamos a hacer otra cosa, vamos a clasificar las aplicaciones o los requerimientos de las aplicaciones, las necesidades de las aplicaciones, lo que quieran, por clases. A ver, ¿qué son unas clases? Son un grupo de aplicaciones que tienen los mismos requerimientos. O sea, los mismos requerimientos de la red, por supuesto. ¿Sí? Entonces vamos a, por ejemplo, yo voy a decir, todos los HTTPs es una clase. Porque todos los HTTPs tienen los mismos requerimientos. No importa si viene del azul, del negro, del verde.
cuando le llegue los requerimientos de HTTP a este router, entonces que los pinte de un color, no sé, que los clasifique, que los ponga. Entonces clases es, por ejemplo, una clase podría ser HTTP, otra clase podría ser los FTPs, otra clase podría ser los mails, no lo sé, o los videos, pero no individualmente, sino el grupo, el paquete, no sé. ¿Qué más puede haber? A ver, HTTP, mail. No sé qué más podrían haber, pero no son tantas las clases. ¿Sí? Entonces, y a cada una de estas clases se le va a dar cierta calidad. Bueno, a ver, veamos, me voy a divertir. ¿Quién es? Darby. Se durmió. Entonces, cada una de estas clases va a recibir un cierto tratamiento de la red. ¿Ok? Entonces, este router de acá sigue haciendo la tarea que hacía antes, es decir, este router, cuando están llegando las clases, él las va a clasificar y dirá, bueno, a ver, a este señor le voy a pintar. Bueno, yo digo pintar solo para la idea didáctica, no es que se pinte los paquetes ni nada por el estilo, pero vamos a poner, lo pone de rojo, lo pinta de rojo, lo pinta de amarillo, pinta de verde. Obviamente este pinta es modificar un parámetro dentro del paquete IP, por supuesto, ¿no? Amarillo, verde, azul, por decir algo. Entonces, a todos los flujos les pone un color diferente. Entonces, cuando llegan a este router de entrada, este router de entrada sabe que a los rojos los tiene que tratar de una forma, a los amarillos de otra forma, a los verdes de otra forma, es decir, va a tener 4 colas. Y ese cómo lo voy a tratar se realiza en este router y una vez que lo despacha los paquetes, el próximo router hará exactamente lo mismo. Pero no hay comunicación entre este router y este router, sino que ya los routers saben previamente cómo deben funcionar para estos 4 flujos. ¿Sí? Porque esta es una red donde se dice, bueno, sabes que si son de color rojo, tienen tal tipo de necesidades y entonces ya está predefinido qué tipo de calidad de servicio se le va a brindar a cada una de estas clases. Y es de conocimiento de todos los routers. Entonces, cuando llega una clase cualquiera, esta clase es despachada hacia el próximo router. Aquí sí se está haciendo un routing por el color de ¿no? El otro router dice lo mismo, ya este rojo por acá y el amarillo por acá, y etc. Entonces, a eso hay un término en inglés, se llama per hop behavior, o sea, así PHB. O sea, es cada que me llega un paquete de un determinado color, yo voy a tomar la decisión en el lugar. Entonces, cada uno de los routers toma su decisión basada en lo que obviamente conocen previamente. El rojo es ¿no? El rojo si me llegan los 4 juntos, entonces, ¿quién tiene la prioridad? El rojo lo despacho primero. Entonces, ese es el comportamiento salto por salto. Eso significa per hop behavior, o sea, es una palabra que usan los diseñadores, ¿no? O sea, salto por salto, el comportamiento de los routers es ejecutado en los routers, en cada uno de los routers. No es la red completa ni nada, sino cada uno de los routers hace su tarea. Entonces, de esta manera, no se necesitan asignar recursos en la red
para los flujos de las clases, etcétera, porque ya cada router sabe lo que tiene que hacer. Y entonces este modelo es escalable, mucho más escalable, porque no necesita uno tener previamente una asignación de recursos. Hasta ahí la idea. María Inés, Sebastián, Cristian, Luis Fernando, ¿alguien vive? ¿Se entiende, ingeniero? Bien. Ok, esto que acabo de explicar lo vamos a poner en una diferencia gráfica. Insert y diffser. En insert lo que nosotros tenemos son flujos. Entonces, cada vez que aparece un flujo, no lo sé, un flujo determinado, cuando llega a la red de insert, lo primero que le pide el router de entrada es, espérate un instante, y le pide a la red, bueno, ¿qué es pedir a la red? Verificar si existe entre el origen y el destino el suficiente recurso para que este requerimiento pueda ser atendido. Y entonces aquí, si miramos, este requerimiento, así como viene, no hay por donde tenga cabida, por decirlo así. Ya todo está asignado, todo lo que está en blanco, digamos, es lo disponible. Y entonces el insert le diría, no, no puedo porque no tengo recursos. Entonces la aplicación podría, tal vez, no sé, reducir sus requerimientos y decir, oye, ahora sí. Y él dirá, oh, así sí entras. ¿Por qué? Porque ahí te puedo asignar recursos y le asigna los recursos y el flujo permanece recibiendo el servicio hasta que aparezca otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro flujo. Y entonces este flujo necesita, por decir, un requerimiento así. Y quiere entrar y entonces aquí le dirán, no, no puedes entrar, etcétera. Entonces tendrá los flujos más pequeños, no sé, que lleguen de otras aplicaciones, con otras cosas, otras necesidades, no lo sé. Entonces vienen, le piden al insert, yo quiero que, mira, soy yo, tenemos espacio, sí, tenemos espacio, que entre, y así sucesivamente. Entonces, a cada uno de los flujos, este es un HTTP, este es un mail, este es un no sé qué, este es no sé cuánto, bla, bla, cada uno. Aquí tengo 10 HTTPs, 1, 2, 3, es decir, cada una de las conexiones es un flujo diferente y a cada flujo le damos sus propios recursos. O sea que las aplicaciones que están funcionando aquí están absolutamente aseguradas de que van a funcionar con una calidad de servicio excepcional. ¿Por qué? Porque me garantizan el ancho de banda, me garantizan el delay, me han creado un camino entre origen y destino, ¿sí? Entre origen y destino, por lo tanto, nunca jamás en un tubo los paquetes llegarán desordenados. ¿Por qué? Porque lo que meto primero en un tubo, esto es como una tubería FIFO, ¿no? First in, first out. Lo que meto primero es lo primero que sale. Lo de segundo sale segundo, etc. En un tubo eso siempre sucede. Entonces esto es excepcional. Calidad de servicio que se le brinda está totalmente garantizada. En diffser es ligeramente diferente. Aquí ya le estamos dando garantías a las clases. Las clases. Quiere decir, vamos a suponer en el ejemplo que decía yo, una de las clases podría ser HTTP. Entonces, a HTTP le damos, ¿sí? Aquí le vamos a dar a este HTTP un cierto color. Le hemos dado que es un color medio amarillo. Y de acuerdo a lo que hemos definido, porque también se define, esto lo define un administrador de red, qué tanto de nuestros recursos o qué prioridad va a tener estos HTTP sobre los, no sé, sobre los correos, sobre los videos, sobre no sé qué. Vamos a suponer que yo estoy hablando de HTTP.
A HTTP le vamos a dar tales recursos. Ok, tiene prioridad 2, 3, no sé, la clasificación que yo quiera. Y entonces aquí adentro están los flujos individuales. Este es la HTTP1. Este de acá será HTTP2. Es decir, todos los... Ya. Aquí es HTTP2, HTTP3. Todos los HTTPs están en una misma clase, sí. ¿Esta clase tiene un determinado ancho de banda asignado? Sí. ¿Qué hacen entonces los HTTPs? Cada uno de los HTTPs dentro de la clase va a competir por sus recursos, pero están peleando solo entre ellos, no están peleando con nadie más, están peleando para, ya saben cómo funciona TCP, porque estos son protocolos TCP, entonces si empieza a haber una cierta congestión, entonces reduce, el HTTP1 puede estar así, pero después puede decrecer, y él crece etcétera, ¿no? Entonces, todos jugando dentro de las reglas, pero dentro de este contenedor amarillo. Por lo tanto, a HTTP en global le vamos a dar una calidad de servicio, pero no le garantizamos de manera individual dentro de, no le garantizamos nada a cada uno de los flujos. Aquí sí, aquí no. Hola, ¿queda clara la idea aquí en la parte gráfica? Sí, ingeniero, está claro. Ya, o sea, esa es la diferencia y esa es la cosa que más o menos resume toda esta historia de calidades de servicio y cómo estas dos arquitecturas, que son las más usuales, han teorizado de la implementación, ¿no? O sea, por supuesto que esta se suponía que se iba a implementar o se podría implementar a nivel general, pero no se hace porque obviamente es la misma problemática de siempre. ¿Quién es dueño de toda la red de Internet? Nadie. Por lo tanto, ¿puedo hacer algo para Internet? No. Internet va a funcionar como está hasta que vayan evolucionando sus elementos poco a poco, pero no hay nadie que pueda garantizar nada en el Internet. Por eso es que la versión 6 no se ha podido implementar. Hay varias cosas que no se han podido implementar porque nadie es dueño de todo. Entonces, ahí es donde se tropieza con la problemática de implementación. Bien. Tarea. ¿Qué número de tarea? ¿Qué número toca? 20. 20. Gracias. Entonces la tarea va a ser número 20. Vamos a empezar a hablar de otros temas, en este caso, criptografía. La criptografía tiene que ver, hay dos fundamentales teorías. Llave privada y llave pública. Pero vamos a borrar o vamos a llevar eso un poquito más arriba. No. La tarea va a ser esta, por supuesto. Criptografía de llave privada o llave pública. O llave pública. Bueno, hay un texto que yo lo doy de referencia, lo voy a escribir aquí también. Referencias. Hay un libro que se llama Criptografía. No estoy seguro. Lucena, a ver, vamos a poner aquí Lucena.
Criptografía. Lucena es el apellido del autor, pero no me acuerdo el nombre. A ver, dice Manuel Jesús Lucena López. Así es. Ese es el nombre del libro. Que lo voy a poner de referencia. Obviamente ustedes pueden leer cualquier otro texto de criptografía, pero yo lo pongo esto porque uno es un señor que hace muchos años hemos hecho algunas cosas con la universidad también. Hace muchos años, ¿sí? Casi 20. Él es un doctor ahora es PhD en criptografía. Hace 20 años estábamos todavía, digo, yo también empezaba casi a dar clases en la universidad y había un grupo que se llamaba Cryptópolis en esa época. Eran las cosas de muchachos jóvenes, digamos, que querían hacer algo. Este señor es español, tiene su libro, por supuesto, escrito desde siempre. Empezó a escribir cuando estaba en la universidad de docente y después terminó haciendo su doctorado en criptografía. Lo tiene y a ver, veamos a ver si lo puedo mirar aquí mismo. Yo lo tengo por ahí también, pero es tan disponible que no necesito. Esta es la cuarta edición, versión 05, no sé de qué año será esta cuarta edición. A ver, habla del Señor de los Anillos, bueno, habla de lo que quiere hablar. Bueno, él trabaja en varias cosas. Pues, dice, es una constante evolución, porque esto está constantemente modificándose. Y vamos a ver de qué esto está abierto, por supuesto. A ver, veamos cuántas páginas tiene. Este es un Pretty Good Baby, o sea, Pretty Good Privacy se llama, o sea, es una criptografía que salió hace años. Precisamente esa era la que se discutía en esos años. Idea AES, está ya la AES, o sea, sí está más o menos. A ver, este es un libro un poco ya mucho más actualizado del que yo tenía en mente, porque estamos hablando de criptografía cuántica, ¿sí? Él tiene, obviamente, al ser profesional y al ser un experto en el tema, escribió un libro muy bueno para entender desde el principio hasta el fin. Es decir, empieza con una historiación, ¿sí? de teoría matemática y todo lo demás, pero es muy fácil de leer. ¿Qué es criptografía? ¿Qué es un criptosistema? ¿Qué es un criptoanálisis? ¿Qué son claves de estenografía? ¿Qué es un criptoanálisis? Son los que no atacan compromiso, criptosistema y criptoanálisis. O sea, va dando ideas genéricas y luego, por supuesto, hay esto que es fundamental para los que quieran leer de criptografía. Nosotros no vamos a ver números primos, ni números grandes, ni nada, ni siquiera lo vamos a intentar, porque criptografía es un tema muy amplio, es matemática pura, criptografía, ¿sí? Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Teoría de la información, y empieza las matemáticas, ¿no? Que es entropía, que todo esto es criptografía. Es matemática pura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un sistema? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se saca redundancias? Aquí está. Los que quieran leer un poco más profundamente cómo es el concepto teórico de los procesos criptográficos, ¿sí? Entonces, esto no está dentro de nuestro alcance ni para mirarlo, pero lo que vamos a ver nosotros en el tema de criptografía son los conceptos, ¿no? Los conceptos. Y esto es en esto se basa fundamentalmente los conceptos de criptografía. La complejidad. No es que sean inviolables, son complejos, ¿sí? Entonces es algo que está pensado para ser complejo precisamente, ¿sí? Complejo, de forma tal que alguien que quiera hacerlo diga, pucha, muy complicado.
mejor me dedico a otra cosa y hago otra, entonces es eso, ¿no? Entonces ahí empiezan los algoritmos exponenciales, no sé qué, las complejidades, mire, clases de complejidad, ¿sí? Y obviamente toda la teoría matemática, ¿no? Por supuesto, él escribe esto de la parte formal, pero también escribe de la parte ¿no? De cómo se realizan los números grandes. Hay toda una teoría de números grandes, ¿sí? Cómo se calcula. Acá está todo, pero en la primera parte esto pueden sacar lo más relevante, ¿no? Entonces, lo más relevante para ustedes estará en lo que hemos visto, ¿no? Eso, criptografía de clave pública y de clave privada. Aquí están todos los fundamentos, complejidad, aritmética nular, números primos grandes, hay ejercicios propuestos, resueltos, ¿sí? Aritmética de múltiple precisión, criptografía de números aleatorios, algoritmos criptográficos, aquí están ya las teorías de cómo hacer, y por supuesto los primeros sistemas criptográficos clásicos son los que se hacían hace miles de años atrás. Y aquí seguro que aparece. Y por supuesto hay la máquina muy famosa, la Enigma, que era utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que fue hecho por un señor polaco, si no me equivoco. Bueno, aquí hay toda una historia, ¿sí? Miren, de César, estamos hablando de César, Julio César, de la época de los romanos, ¿sí? Entonces, habla de cómo hacía, cómo se hacen los... Está absolutamente todo lo que quieran saber con ejemplificaciones, cómo es transposición, cómo se funciona tal cosa, bla, 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 bla. Y está muy bien. Tiene una buena cantidad de páginas y les va a servir mucho para los que les interese. Aquí está todo lo que es criptografía desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces, ese es el libro que les voy a poner como referencia, y entonces la tarea sería esto para el día, ¿qué día? ¿Lunes? Martes. ¿Martes qué? Martes 28. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Aló? Ingeniero, así por curiosidad, digamos, ¿cuánto quedaría de avance? No es curiosidad, usted puede bajar el contenido de la materia, en algún lugar está. Si no me equivoco, en la carrera misma de redes, ahí hay un contenido de las materias, ahí está el contenido de la materia de redes, puede bajarlo. De lo que yo sé, a ver, más fácil, déjeme que vea ahora mismo en mis láminas. Tenemos esto de criptografía, tenemos gestión de redes, tenemos el protocolo SNMP, etcétera. Eso nos faltaría fundamentalmente un par de temas, aparte de criptografía. Yo creo que la semana próxima vamos a terminar todo. ¿Por qué, Sebastián? No, para saber nomás lo que iba a entrar, digamos, en el... A ver, por eso, ¿qué más falta de lo que tengo yo aquí en lo que tengo que ver? Falta esto de criptografía, que ya más o menos les he dado el libro, pueden leer ahí. Obviamente está también ahí en la página virtual están varias cosas de criptografía. Nos faltaría gestión, que es el protocolo SNMP. Y nos faltaría alguna cosa, qué sé yo, conversar un poco qué son las VPNs, para qué sirven las VPNs, cómo funcionan, etcétera, ¿no? Eso que es también importante porque es lo que van a necesitar. Pero sí conceptual, no vamos a entrar a mirar un VPN hecho con IPsec ni nada, sino más bien un poco entrar en el concepto de qué son las VPNs, cómo se hacen, cómo se arman, etcétera, ¿no? No vamos a hablar de técnicas de hacer las VPNs, porque eso depende de cada equipo, depende de cada hay que leer
qué dicen los manuales, cómo voy a levantar un túnel, etcétera. Pero los conceptos básicos los vamos a mirar. Y eso es hasta ahí. Entonces, como tenemos 2 clases, justo nos va a dar para más o menos concluir todo al 100% de lo que debieran haber visto. ¿Ok? ¿Me queda claro? Sí, Ok. ¿Alguna otra duda? Nada por aquí, nada por allá. No sé si están dormidos o algo, pero bueno. Todo Más de claro, eso. ingeniero. Ok, señores, entonces yo los voy a abandonar para que tengan un buen fin de semana, una buena Navidad. Y nos estamos viendo el próximo martes. Muy bien, ingeniero. Ok, señores, que la pasen bien y tranquilos, que está la cosa de ese virus dando vueltas todavía. Hasta luego, jóvenes. le Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Ingeniero.